Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte correspondiente al martes 6 de julio del año 2021. Hoy nos toca el texto Éxodo capítulo 34, versículos 27 al 35, de acuerdo a nuestro devocional, el libro Tiempo con Dios. Es un hermoso pasaje de la Biblia que describe la comunión tan preciosa entre Moisés y Dios y también cómo Dios se comunicaba con Moisés y a través de Moisés a su pueblo Israel. El pueblo de Dios llamado Israel ha batallado con el concepto de la fe por siglos. Los cristianos tampoco somos exentos de esto. 1 Corintios 1:22 dice que los griegos buscan sabiduría, pero en especial los judíos buscan señales, pruebas contundentes de la presencia y de las palabras y promesas de Dios. Es lo que demandaban en aquellos días y todavía en los días de Jesús y todavía muchos hoy demandan pruebas contundentes para creer, para confiar. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan el capítulo 2 limpia el templo por primera vez de los cambistas y los que hacían negocios y ganancias económicas del templo? ¿Qué le preguntaron los judíos a Jesús cuando hizo esto? Juan 2:18 dice, ¿qué señal nos muestras ya que has? ¿Cómo compruebas tú que tienes la autoridad para hacer esto? Muéstranos. Querían una señal. Muchos batallan todavía con el concepto de la fe en sus vidas. Prácticamente quieren que Dios les muestre cada vez una señal, algo tangible que les ayude a creer en su presencia y en sus promesas. Allá en los tiempos de Jesús, Jesús tuvo una pequeña confrontación con Tomás, el discípulo que no estaba presente la primera vez, cuando él se presentó vivo, resucitado, pero sí estuvo presente la próxima vez y demandó, él no quería creer sino tocar a Jesús, tocar sus heridas para asegurarse que era el Jesús que él conocía resucitado. Y cuando sucedió eso y pudo tocar a Jesús, comprobar físicamente que era el Cristo resucitado, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, nosotros. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Israel en los tiempos de Moisés eran como niños chiquitos en cuanto a la fe. Y todavía existen niños chiquitos hoy en día. Hebreos habla de aquellos que no pueden comer carne, que todavía necesitan leche. Los judíos de aquellos días de Moisés, como muchos también hoy, necesitaban lecciones objetivas, lecciones visibles y palpables, demostraciones que podían ver y tocar. No podían entender y confiar en Dios bien sin ayudas visuales de ese tipo, de esa naturaleza o señales. Dios respaldaba su presencia con el pueblo de Israel al mostrar visiblemente esa presencia gloriosa continuamente con ellos a través de la columna de nube en el día y el pilar de fuego en la noche. Así Israel podía ver con sus ojos, ahí está Dios. Ahora, Dios no es el pilar de fuego ni tampoco la columna de nube. Era una manera que él manifestaba físicamente para que ellos vieran que estaba ahí. Nadie puede ver a Dios, Dios es espíritu. Pero ellos necesitaban algo tangible y se los dio como niños chiquitos. En el texto que nos toca hoy, en el devocional Tiempo con Dios, Éxodo 34, versículos 27 al 35, Dios respalda su palabra al pueblo de Israel al mostrar otra vez físicamente, visiblemente, que Moisés había hablado con Dios y que lo que Moisés estaba comunicando a Israel era palabra directa de Dios. Y también en esa manera los judíos creyeran en esa palabra al causar Dios
que el rostro de Moisés, esta es la manera palpable, visible, que respaldó su palabra, cada vez que Moisés hablaba con Dios, su rostro resplandecía de tal manera que tenía que cubrir su rostro ante Israel porque no aguantaban el brillo de su rostro. Leemos esto en ese pasaje, Éxodo 34, 27 al 35. Estoy usando Nueva Traducción Viviente para este texto. Después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. El Señor lo sostuvo. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Obviamente, este es un milagro de Dios. Ningún ser humano puede sobrevivir tanto tiempo sin comida, sin alimento y sin agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta Moisés de que su rostro resplandecía, porque había estado con el Señor, había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, eso para ellos comunicaba, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué brilla tanto? Ha estado con Dios. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad y les pidió que se acercaran y hablaran con ellos. Habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, para que ya no les molestara ese brillo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión, el tabernáculo, para hablar con el Señor, se quitaba el velo dentro hasta que salía de ella. Y después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. O sea, salía, cuando estaba en el tabernáculo no tenía rostro cubierto. Cuando salía, brevemente quizás, mostraba el rostro que brillaba y cubría su rostro. Otra vez, para que no tuvieran miedo, pero comprendían ellos, el pueblo de Dios Israel, que esto demostraba que Moisés había hablado con Dios. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. En esta manera Dios mostraba que él había hablado con Moisés, su siervo, para que se tomara en serio no solamente su palabra, sino también el liderazgo y autoridad de su siervo Moisés. Otra lección objetiva, otra señal de Dios para Israel. Por esta comunión tan especial entre Moisés y Dios, y también por el ministerio tan espectacular de Moisés, dice el libro de Deuteronomio al final, en Deuteronomio 34, versículos 10 al 12, acerca de Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista, otra vez, una señal visible, tangible de todo Israel. Aún con todo esto, es increíble, la generación que salió de la esclavitud en Egipto, a pesar de todas las señales y demostraciones del poder de Dios, nunca confiaron o creyeron totalmente en él. Y pagaron el precio porque, con la excepción de Josué y Caleb, no llegaron a entrar a la tierra prometida de descanso y victoria. Que no nos pase esto a nosotros. Hoy en día Dios no tiene que comprobar su presencia entre nosotros porque el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada verdadero creyente, ha hecho de nuestros cuerpos un templo de su presencia. Hoy en día no tiene que comprobar Dios su palabra porque el Espíritu Santo ha inspirado, ha protegido,
ha preservado la Biblia, que es la comunicación autoritaria de Dios para nosotros y útil para prepararnos para toda buena obra. No necesitamos otra señal. Escuchen este comentario divino, mucho mejor que el comentario que yo puedo hacer sobre el texto de Éxodo 34, 27 al 35, comentario que escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en 2 Corintios 3, 7 al 18. Y con esto termino el devocional el día de hoy. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu que es permanente? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ese resplandor en el rostro de Moisés, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, desafortunadamente, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, para que podamos realmente ver a Dios por fe. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, y esto no era cierto solamente en los días de Pablo, sino todavía el día de hoy. Pero, versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, podrán ver claramente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya y amén. Gracias sea a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que hoy has hecho de cada verdadero creyente un templo de tu presencia. Te damos gracias hoy que tu palabra es permanente, es eterna en los cielos y nos prepara para toda buena obra. No necesitamos señales, podemos confiar en ti porque no andamos por vista, sino por fe. A ti sea la gloria en este día, en todo lo que vayamos a hacer, en todas nuestras palabras. Que tú seas glorificado, Señor. Y gracias por tu presencia, por tus promesas y palabras en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor, como siempre, déjalo en el inbox del Facebook o cualquier pregunta que tengan, ahí les contestamos. Recuerden, tenemos oración cada lunes a las 7 de la noche a las 19 horas. Les invitamos a conectarse para que podamos, el equipo pastoral, orar por ustedes. El enlace aparece en el muro de nuestra página en Facebook el lunes por la tarde de cada semana. Ya regresamos a cultos desde Semana Santa, pero este domingo, debido a lo que el gobierno ahora permite y las estadísticas que han mostrado una continua baja en las tendencias de contagios y muertes en el estado de Puebla y también en el municipio de Puebla y sus alrededores, vamos a tener ahora un aumento en el aforo permitido en el auditorio. Desde hace más de un mes teníamos permitido el 50% del cupo. Por precaución solamente subimos del 23-24 al 33%. Pero este domingo, que será el domingo 11 de julio,
vamos a subir el aforo al 50%. En otras palabras, va a haber mucho más espacio. Segundo cambio, vamos a tener a los niños con nosotros. Ya los niños menores de 12 años para abajo pueden estar con sus papás en el auditorio guardando todo el protocolo que hemos guardado hasta ahora. Eso es que todos, incluyendo los niños, van a tener que tener, bueno, un bebé, obviamente no, pero los niños van a tener que tener su cubreboca y van a tener que pasar el protocolo de entrada, que se toma la temperatura y se ponen el gel bacterial, y adentro se van a poder sentar como familia. Vamos a tener otra logística de sillas, todavía estamos trabajando en eso, para permitirles estar más cercanos los papás de sus hijos para poder estar tranquilamente en nuestro servicio. Todavía no se permite que los niños estén en sus clases. Si se fijan en Walmart y otras tiendas comerciales que decían antes no se permitían niños de 12 años o menos, ya quitaron eso y sí se permite, inclusive ya pueden entrar 2 por familia en Walmart. Así que los esperamos, papás que tanto anhelaban poder ir a la iglesia y no habían podido ir debido a que no tenían con quién dejar a sus hijos, ya pueden ir con sus hijos guardando el protocolo. Obviamente, si alguien se siente mal, tiene fiebre, tiene algún síntoma de gripa o catarro, o ha estado con alguien que después fue positivo en COVID en las últimas 2 semanas, por favor, por precaución y protección de los demás, yo creo que es tiempo de permanecer en casa un tiempo más hasta asegurar que no hay ningún contagio. Pero les esperamos a todos los demás este próximo domingo a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde en Torre Fuerte, ya con niños. Va a haber mucho más espacio. Otra vez el protocolo de reservar y recibir un QR en su correo que van a presentar en la entrada es necesario para que podamos así asegurarnos que estamos controlando la asistencia debido a las instrucciones de protección civil. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 7 de julio a las 19:30, las 7:30 de la noche. Iniciamos una nueva serie de mensajes con el título Señales Divinas de Compasión y Poder. Gracias por acompañarnos en este devocional hoy. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un excelente día. Bendiciones.